Feliz sábado, apreciados hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Jesús, enviándoles desde Augusta, Georgia, nuestros cariñosos saludos a todos nuestros hermanos que en las redes del internet entran para seguir esta transmisión en vivo. Un feliz sábado una vez más para todos, que las horas de este día santo realmente nos traigan paz y descanso al corazón. Tal vez usted tiene una semana muy difícil, trabajando pesado. Es muy posible que esta semana fue una semana en la que comenzó por alguna razón a enfermarse su cuerpo, o tal vez alguien en su familia está pasando por un problema de salud, o etcétera. Puede ser cualquier otra situación, pero al llegar las horas del sábado es nuestro deber buscar la presencia del Señor. Su presencia nos da descanso. San Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, yo los haré descansar. Esa es la promesa más maravillosa de la Sagrada Escritura. Usted nada más imagínese viniendo a Jesús, rindiéndose en sus brazos y dejando toda su carga de problemas, enfermedades, situaciones difíciles en manos de Jesús. Cada rato estamos viendo en la página social que algunos de nuestros hermanos ponen un sentimiento de luto, una cinta negra, y se expresan que perdieron un amigo, un familiar, tal vez un vecino. Vaya a Cristo, entréguele a Cristo su tristeza, su dolor. Para eso tenemos este ministerio y este programa, para orar por cada situación, cada difícil. Nosotros tenemos nuestra vecina, hace aproximadamente 2 meses, ella perdió a su esposo. A él le dio una enfermedad en los músculos de su cuerpo que lo deterioró y le quitó la vida. Él quedó en la bañera de la casa con un infarto, no se despertó más, no se levantó más. Pero a pesar de que han pasado 2 meses, la señora sigue con su tristeza, con su angustia, y muchas veces no sale, se encierra en su casa y es triste. Por eso en esta noche no solamente vamos a orar por ella, sino por todos nuestros hermanos que tienen diferentes situaciones, aquellos que están enfrentando problemas en el hogar. El enemigo quiere destruir la relación matrimonial. Aquí no importa cuántos años usted, que lleva por título Los pensamientos de Dios. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es su manera de pensar? ¿Cuál es su decisión? Los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos, y sus pensamientos son diferentes a nuestros pensamientos. Entonces, como les decíamos, hemos dedicado estas horas del sábado para orar por nuestros amigos, nuestros hermanos, los que están enfrentando problemas donde el enemigo está casi destruyendo sus hogares. Y les estábamos diciendo que no importa los años que usted tenga de casado, Satanás quiere destruir la relación matrimonial. Satanás está destruyendo la niñez. Ustedes van a ver durante la semana videos de LGTV en el internet, de esta gente que no tiene escrúpulos yendo a las escuelas con los niños y dañándoles el cerebro, sembrándoles semilla de pecado y de corrupción. Tenemos que hacer un frente de oración. Yo le envío saludos a la hermana Marta Cecilia, que se ha unido con nosotros en oración por estos hogares. Esta semana una hermana que es una amiga de la familia, una linda persona, una hermana que tiene su ministerio, expresó que su hogar estaba destruido. Estamos orando por ella, por todos nuestros hermanos, y no podemos detenernos. Tal vez usted dice: pero ese no es mi problema, mi hogar no es el que se está desbaratando. No cante victoria todavía, porque aún no hemos llegado al cielo. El Señor Jesucristo dice que Satanás engañará, si es posible, aún a los escogidos. De manera que nosotros necesitamos hoy, en las primeras horas del sábado, buscar la presencia del Señor en oración, poner todos estos problemas en manos de Jesucristo y dejar que Él obre, y permitirle que nos muestre en su palabra cuáles son sus caminos y sus pensamientos. Ahora les invito, mis hermanos, a que vamos de rodillas y vamos a orar, pidiendo una palabra de bendición en esta noche por todos nuestros hermanos, nuestra vecina que perdió su esposo, y por todos los que están enfermos y tienen problemas de salud. Vamos a orar. Les invito a ir de rodillas. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias
por las horas de este día santo. Es una bendición y un privilegio poder, Señor, recibir este día con alegría, el día que estableciste en el Edén, con bendición a nuestros padres Adán y Eva. Pero también, Señor, la obediencia a este día, al cumplirla, es eterna, porque tu palabra dice que aún en la eternidad el sábado se guardará de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. Bendice tus hijos, a nuestra vecina que perdió su esposo, fortalézcala en la fe, fortalézcala emocionalmente. Tal vez otros perdieron sus familiares, como la hermana Elizabeth Díaz. Bendícela, bendice sus familiares. Oramos por ellos para que tú los fortalezcas, porque no es nada fácil perder un ser amado. Bendice los enfermos de tu pueblo. Te pedimos que bendigas a la hermana Juana López, a nuestro hermano Isaías Morales. Ponga tu mano sanadora sobre él y restaure su salud para que sea un testimonio que glorifique tu nombre. Bendice a nuestros amigos, la hermana Brígida Telles. Bendice a nuestra hermana Marta Cecilia. Se ha unido en oración con nosotros. También bendice su hogar en Colombia, su esposo y sus hijos. Bendice de una manera especial a nuestro hermano Rafael Estrada, a su esposa y a sus hijos donde se encuentren. Y por todo, Señor, pedimos una bendición especial, aún por nuestro hermano Fernando Pacheco, del que no sabemos nada, pero tú bendícelo, bendice a su esposa y bendice su hogar. Gracias por tu presencia, porque tu presencia está con nosotros. Déjanos abrir tu palabra con el permiso tuyo. Bendice también nuestros hermanos en Atlanta, el hermano Jaime Galvis, la hermana Margarita Galvis, todos sus seres queridos por los que oran ellos, y también te pedimos que bendiga a los hermanos en Sandy Spring. Gracias por todo, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos y apreciados hermanos, hay una escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 8 al 9. Esta es la escritura que vamos a leer en esta noche como lectura bíblica, para que ustedes miren la declaración del Señor. Esta declaración se encuentra en este pasaje y es interesante porque dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esta escritura nos da a entender que Dios no piensa como usted piensa y como yo pienso. Los pensamientos de Dios abarcan la sabiduría, el entendimiento. Nosotros no tenemos esa capacidad de pensar. Pensamos en todas las cosas que nos agobian el día. Empezamos la mañana y comenzamos a pensar en aquellos pensamientos que nos traen depresión, nos deprimen. Un ejemplo: muchos se levantan en la mañana y si no tienen trabajo, su preocupación es: ¿por qué no tengo trabajo? ¿Por qué el Señor no permite que yo encuentre un trabajo? Entonces el día transcurre con un pensamiento negativo. Ese no es el pensamiento de Dios, porque Dios en su palabra dice: miren las aves del cielo, ellas no trabajan, no tienen graneros donde almacenan la comida, vuestro Padre las alimenta todos los días. Ese es el pensamiento de Dios. El ser humano tiene una idea de preocuparse por todas las cosas. Cristo dijo: ¿por qué se preocupan ustedes por el vestido? La vida es más que el vestido. ¿O creen ustedes que Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de los lirios del campo? Jamás lo pudo hacer. Entonces el Señor Jesucristo nos llama a nosotros la atención en todos estos pasajes de la Escritura, para que entendamos cuál es la manera de Dios pensar, cuál es la decisión que Él toma, cómo son sus caminos, porque sus caminos son inescrutables, dice en el libro de Romanos. Algo inescrutable es algo que para nuestra capacidad humana no es fácil de entender, solo los aceptamos por la fe. Un ejemplo bien sencillo: Abraham, Dios le dijo: ve allá al monte Moria, agarra a Isaac, ofrécelo en un sacrificio. Yo me imagino que aquel padre se espantó y se fue para atrás y dijo: un momento, ¿no me dio Dios este hijo? Ahora él mismo me está pidiendo que yo lo mate, que yo lo sacrifique. ¿Cómo es posible? Y me imagino que la cabeza de aquel pobre anciano, porque Abraham ya estaba anciano, se llenó de, vamos a decir, se llenó de pensamientos que no lo iban a ayudar.
era la fe la que lo iba a sostener. Nosotros conocemos el relato del Génesis, que él cayó, se quedó en silencio, sencillamente con una amargura en el corazón, tomó su hijo, llamó a los criados y se fue con ellos. Pero a nadie le comunicó eso, ni siquiera a su esposa Sara. Y nosotros vemos entonces a Abraham en el monte Moria levantando el cuchillo, y cuando él levanta el cuchillo, la voz de Dios dice: conozco a Abraham, que eres obediente, que no me negaste a tu hijo. Y al lado encontraron en una zarza un cordero, un carnero que estaba enredado allí por los cuernos. Abraham lo tomó y lo sacrificó en lugar de su hijo. Esos son los caminos del Señor. Son incomprensibles, son inescrutables. Usted se pone a meditar en esas cosas y usted dice: ¿para qué Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Era la alegría del hogar. Este joven, el niño, porque era casi entre un niño y un adolescente, cuando lo llevó a Abraham al monte Moria a sacrificarlo, yo me imagino que sus pensamientos de Abraham se llenaron de complejos. ¿Por qué Dios me está pidiendo esto? Si será Dios el que me habló, ¿por qué razón estamos con esto? ¿Por qué Dios me ha pedido así? Esa era una prueba por la que tenía que pasar Abraham. Recuerden que Dios le prometió a Abraham un hijo, y Sara, faltándole la fe, le dio su esclava Agar para que Abraham tuviera un hijo con ella. Eso es salirse del plan y de la voluntad del Señor. Pero el Señor vuelve otra vez y los trae al mismo camino, porque el pensamiento del Señor no es el pensamiento de Abraham. Abraham puede ir y buscar las esclavas que quiera, tener hijos con ella, tener descendencia con las mujeres que quiera. Inclusive cuando Sara murió, dice que Abraham tomó otra mujer que se llamó Setura y con ella tuvo más hijos. Volvemos otra vez al inicio de este tema, de esta meditación. El pensamiento y los caminos de Dios son diferentes a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de realizar las cosas. Tenemos que entender a Dios, no hay que cuestionarlo. El pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años solo por la murmuración. El remanente de Dios está en este mundo pasando no solamente 40 años, muchos años. Cristo hubiera venido en 1888, cuando se predicó en la conferencia general de ese año el mensaje de la justificación por la fe. Los pastores Waggoner y Jones predicaron ese mensaje. ¿Se obedeció? No se obedeció. Hoy en día vemos una corporación adventista apóstata, porque están envueltos en el ecumenismo, practicando las costumbres del mundo, la Navidad, el Día del Padre, el Día de la Madre, haciendo espectáculos dentro de la iglesia, shows. Ahí están todos los videos. Entonces la gente no quiere oír la palabra de Dios. Lo primero que hacen es mandar mensajes ofensivos, insultar, faltar al respeto. ¿Quién eres tú? Deja que Dios sea el que juzgue. Dios va a juzgar. Allá dice en Jeremías capítulo 7 que Dios va a venir a destruir al hombre, porque el hombre se obstinó en la desobediencia. Entonces aquí en este pasaje de Isaías capítulo 55 versículos 8 y 9 dice el Señor, leámoslo una vez más: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En la Biblia hay diferentes situaciones. Vamos a estudiar algunos de estos casos para que miremos, como en el caso de Abraham. Podíamos citar el caso de Job. Job lo describe Dios como un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a leer el pasaje en el libro de Job, en el capítulo 1. Job capítulo 1, y dice aquí, Job 1:1: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No es Job el que se describe él mismo. Cuando usted presenta su biografía, hace como hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice: yo, judío de nacimiento, fariseo de fariseos,
Él describe toda su vida en una biografía. En este caso no. Aquí no está la biografía de Job redactada por él mismo. Es la palabra de Dios y el mismo Dios es el que califica a Job. Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso era Job. Pero en el capítulo 1 nosotros vemos todos los sucesos de cómo Satanás está presionando, instiga a Dios para que Dios le quite todas las bendiciones, los privilegios que tenía el siervo de Dios. Y ahí comenzamos entonces una historia de angustia, de dolor, porque en un día le mataron 10 hijos. Yo no creo que a ninguna persona le han matado 10 hijos, o tal vez en los desastres naturales, el volcán de Guatemala, el volcán de fuego, no solamente murió una persona, sino miles de personas perdieron la vida allí. No hay que cuestionar a Dios, hay que esperar. Un día Dios nos va a revelar por qué sucedió, cuál fue la razón, cuáles fueron los motivos. Hay que entender la voluntad de Dios en sus pensamientos, que son más altos que los cielos. Dice eso la palabra del Señor. Ahí tenemos el caso de Job. Entonces este siervo de Dios, angustiado, comienza él no a cuestionar, sino a preguntarse: ¿dónde está mi error? ¿Cuál fue la razón para que yo reciba todo este castigo? Y encima de eso vino la enfermedad de los pies hasta la cabeza. La Biblia dice que era una sarna maligna y Job se rascaba con un tiesto de barro. Fíjense cómo sería de intensa la picazón que tenía en su cuerpo. Después llegaron sus 3 amigos, y los 3 amigos no llegaron a compadecerse de Job, sino que eran como 3 aguijones, diciéndole que todo ser humano que pasa por ese clase de vida es un castigo que está recibiendo de Dios. Pero Job no aceptaba. Job estaba en una condición que él se encontraba firme en lo que él creía. Él decía: no, ¿dónde está mi horrible pecado? ¿Dónde está mi abominación? Yo servía a Jehová de todo corazón. Y así se pasó Job hasta el momento que Jehová apareció en un torbellino. Nosotros no entendemos esto, porque no hemos vivido eso. Usted no es Job, yo no soy Job. Usted no ha vivido lo que ha vivido Job. Es muy posible que usted ha pasado por la enfermedad intensa, más de 1 año de estar enfermo, como encontramos una hermana que estuvo 1 año y medio sin poder dormir. Hoy en día, por la misericordia de Dios, Dios la sanó. No sabemos por qué la persona tiene que llevar esa cruz pesada por 1 año y medio sin dormir, visitando hospitales, recibiendo inyecciones, recibiendo medicamentos, sin poder atender a su esposo y sus hijos y su bebé que acababa de nacer. Entonces, no entendemos por qué Dios lleva por ese camino a ese hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito y cuál es el plan? ¿Por qué Dios tomó esa decisión y que las cosas sucedieran así, de esa manera? Vamos a verlo entonces aquí en Primera de Samuel 16:6. Primera de Samuel nos cuenta el momento en que el Señor mandó a su siervo Samuel para ungir a David. Primera de Samuel 16:6. Aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Con anterioridad el Señor ya había mirado a David. Ustedes ven la lista de los hermanos de David que fueron llamados, y Dios no escogió a ninguno. Todos tenían buena presencia y buen parecer. Entonces, versículo 11, dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Era el menor de los hijos de Isaí. Y el Señor no escogió a Eliab, el Señor no escogió a los otros, escogió a David, que era el menor de la casa de Isaí. Y nosotros vemos entonces
en la palabra de Dios el desenlace de la vida de David. Un muchacho lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Él compuso los salmos, el libro de Salmos, aquellas alabanzas tan preciosas que quedaron registradas allí en el libro sagrado. Pero también vemos una nota oscura, un lado oscuro en la vida de David. Se llama adulterio y se llama asesinato. Premeditado. Premeditado es que él estaba consciente de lo que estaba haciendo. El Señor permitió. Hermanos, cuando Eva pecó, primero pecó Eva, Dios no la atajó. Dios no la agarró de la mano y le dijo, no toques ese árbol porque te vas a morir. La Biblia no nos dice eso. Cuando Eva fue a pecar, la Biblia dice, la mujer vio que el árbol era agradable a los ojos para alcanzar la sabiduría y el entendimiento entre el bien y el mal. Alargó su mano, lo tomó, comió y comió su esposo. El árbol no tenía absolutamente nada de diferente a los demás árboles. Había sido puesto allí en medio del jardín del Edén para que sirviera de obediencia. Era la condición que Dios les había impuesto. Sencillamente no lo toquen, no lo coman. El día que ustedes lo toquen y lo coman, ese día van a morir. Entonces Dios no le detuvo la mano a Eva. ¿Qué hizo Dios? Dejó que las consecuencias del pecado llegaran y se consumaran hasta donde tienen que llegar. Ustedes ven la triste historia que hay en el relato del Génesis al comienzo, cuando Caín, hijo de Adán y Eva, mata a su hermano Abel. Y es muy triste porque Dios viene y le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y Jehová le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dios conoce el fin desde el principio. Dios sabe lo que va a pasar. Y desde el comienzo hasta el final, vamos a ver todos los casos en la palabra del Señor, donde los caminos de Dios son inescrutables. El camino de Dios no es el camino de nosotros. Por eso el Señor dice, el camino estrecho y angosto, que pocos lo hallan y andan por él conduce a la vida eterna. Ese es el camino del Señor. Pero el camino ancho, por donde van todas las multitudes y la gente que practica las cosas del mundo, los aparentemente religiosos, por ahí, por ese camino ancho, van todos los nominales, va toda esa gente que tiene apariencia de piedad, que llegan los sábados a las iglesias a calentar bancas. No estamos hablando de los otros impíos que no tienen temor de Dios y no viven conforme a un escrito está, dice el Señor. Estamos hablando de los supuestos cristianos, de esa gente que no van por el camino del Señor, sino que van por el camino ancho junto con todos los impíos, donde ellos van a encontrar su final triste, que es la destrucción. Entonces allí vemos estos casos. Vimos el caso de Abraham, vimos el caso de Job, vimos el caso de David. Dios lo escogió. David entonces comenzó bien al principio, pero terminó una experiencia mala, que a Dios no le agradó de ninguna manera lo que hizo este hombre. Pagó 7 veces por su pecado. Ahora vamos a ver aquí los caminos y los pensamientos de Dios. Primera de Reyes 19:3. Y este es el caso del profeta Elías. Primera de Reyes 19:3. Hay algo interesante en este pasaje, porque aquí vemos los caminos del Señor. 19:3 dice, Primera de Reyes 19:3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Dice que tomó el camino del desierto por un día. Yo no sé si usted ha estado un día entero en el desierto, pero el siervo del Señor, el profeta Elías, queriendo salvar su vida, se fue por ese camino por un día. Y se sentó debajo de un árbol y allí le oró al Señor y le dijo, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Miren más adelante lo que le dice en el versículo 7.
Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Todavía el camino de Elías no se había terminado, apenas estaba comenzando. Era una situación triste porque Dios lo había usado con todo el poder. Eran más de 900 falsos profetas a los que Elías les hizo frente con el poder de Dios y los destruyeron. El pueblo vio que Jehová era Dios y que a Jehová había que adorar y buscarlo. Le dijo Jehová, versículo 15: vuélvete por el camino por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael, rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. El capítulo 1 de Segunda de Reyes nos habla del momento en que Dios envió sus ángeles del cielo con un carro de fuego y se llevaron al cielo a Elías. Es bien interesante, mis hermanos, porque ese es el camino del Señor. El camino del Señor no es el camino de Elías, deseando morirse debajo de un árbol, lamentándose porque una mujer lo está persiguiendo. Ese no es el camino del Señor. El camino del Señor es el camino que lleva al cielo. Eso es lo que no entendemos. El pensamiento del Señor no era el pensamiento de Elías, que estaba Elías tan angustiado y preocupado porque una mujer lo amenazó cuando él se enfrentó a más de 900 hombres. Y fíjense ustedes que nos enseña el relato sagrado que allí este siervo de Dios encontró al Señor en el desierto, y el desierto es solo, no hay nadie, pero allí encontró la presencia del ángel de Jehová, quien le dijo que era lo que había que hacer. Largo camino te resta. Todavía no había llegado al lugar de su destino. ¿Cuál es el destino final suyo? ¿Cuál es el destino final mío? El destino nuestro es el cielo, es la nueva Jerusalén. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Aquí no es en la tierra. Estamos temporalmente en este mundo. Vamos a vivir de manera temporal en esta tierra. Todos los bienes materiales aquí serán destruidos por el fuego y la destrucción cuando el Señor venga por segunda vez. Pero nosotros tenemos que prepararnos para ir con Jesús al reino de los cielos. Miren qué tan interesante. Vemos en la Biblia el caso de José. José era un muchacho que era consentido por su padre Jacob. Nosotros vemos en la escritura que sus hermanos le tenían un poco de odio. Resentían contra él porque el padre lo tenía como su favorito. Vamos a ver Génesis 3, 37, 29. Génesis 37, 29. Miren lo que nos dice aquí el Señor en su palabra. Génesis 37, 29. Después que Rubén volvió a la cisterna, no halló a José dentro, rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Yo a dónde iré? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, la tiñeron la túnica con la sangre, enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo por muchos días, y se levantaron todos sus hijos, sus hijas, para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta la tumba, y lo lloró su padre. Miren qué interesante, ahí vemos nosotros los caminos del Señor, son inescrutables. Pobre padre, cómo se angustió. Las expresiones que él dice son de mucho dolor. Yo voy a bajar con dolor a la tumba por mi hijo, por la muerte de mi hijo. Le han arrancado un pedazo del corazón. Él no puede expresar su angustia de ninguna manera. Lo que sus hijos le hicieron fue horrible. Son infames. Una infamia es algo feo que te hacen.
La persona no tiene ningún temor de Dios y no tiene escrúpulos. Eso hicieron los hijos de Jacob con Jacob, porque odiaban a su hermanito. No es correcto. El odio contra una persona produce todas estas cosas. El deseo de asesinar, el deseo de matar, y por eso tenemos un mundo así. ¿Cuál es el final de la vida de José? Está precioso su final, pero primero pasó por el sufrimiento, pasó por la prueba, pasó por la cárcel, y después de pasar por esos caminos tan difíciles, el Señor lo saca de la cárcel y lo pone como primer ministro de Egipto. Ese es el camino del Señor. Atrás no entendemos el camino del Señor. José le dijo a sus hermanos cuando se dio a conocer: no se entristezcan, Dios encaminó todo esto para salvar nuestra familia del hambre. Fue Dios el que hizo esto. Miren qué tan interesante. Ese es el camino del Señor. Caminos inescrutables, el pensamiento del Señor. El Señor no le declaró a Jacob: tu hijo está vivo en Egipto, ya no llores más. No, el Señor lo dejó. La tristeza y la angustia purifican la vida del ser humano. Lo vuelven dócil, lo vuelven sensible, lo vuelven considerado. Y tal vez eso era lo que necesitaba Jacob. Y amar a todos sus hijos, porque ya se murió este supuestamente, le quedaron los otros. Pero él tiene que amar a todos los demás de la misma manera. No tener favoritismos. Y todo este problema que enfrentó Jacob le sirvió. De alguna manera le sirvió. Vemos entonces la vida de Saulo de Tarso. Vamos a leer un poco en Hechos capítulo 9. Para que ustedes miren esto. Es interesante. Hechos capítulo 9 y versículo 1. Dice así: Saulo, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, escuchen la palabra esta, yendo por el camino, dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La conversión de Saulo de Tarso hacia Pablo es una cosa maravillosa. Él iba por un camino a Damasco con cartas del sumo sacerdote para traer a los recién convertidos cristianos, traerlos presos y entregarlos para que los mataran. Aquí en la escritura nos muestra que Dios lo puso en un camino completamente diferente. Pablo ahora no se encuentra en ese camino respirando amenazas de muerte contra los cristianos. Dios lo guió, lo enderezó por el camino. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Miren qué interesante, cuando se predica la palabra de Dios y se levanta gente soberbia, gente mala, instrumentos de Satanás, a perseguir a los hijos de Dios, a insultarlos, a faltarles al respeto. Esos son los instrumentos del diablo. Satanás es el que tiene el control de esas personas. Pero ¿sabes qué hace el Señor? El Señor viene y rescata a los que por ignorancia lo hacen y los pone en un buen camino. Muy bien, vamos a ver entonces Cristo y Juan el Bautista. Vamos a ver el caso primero de Juan el Bautista. Mateo 11:2. San Mateo capítulo 11 y el versículo 2. Miren lo que nos dice. Mateo 11:2. Dice así: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan las cosas que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Juan estaba ya preso. El Espíritu de Dios le reveló a Juan quién era Jesús. Pero Juan, en el momento de la prueba, le falló la fe. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Era Cristo el que había de venir.
Y Juan mandó a preguntarle a Jesús si era él, si realmente era él. Hermanos, ese es el camino del Señor. Juan Bautista llegó a cumplir con su ministerio como precursor de Cristo y murió, su cabeza quedó en una bandeja de plata por el pecado y la maldad de la mujer de Herodes y su hija. Aquí nosotros vemos el camino del Señor. Usted dice, pero ¿cómo es posible que un siervo de Dios como Juan Bautista, que predicó, que sirvió al Señor, ese fue su final? La vida del ser humano está en manos de Dios. Solamente Dios conoce el fin desde el principio y lo que te va a tocar pasar a ti antes de pasar de esta tierra al descanso. Eso nada más lo sabe nuestro Padre Celestial. Ahora vamos a ver el caso de Cristo. Lucas 22, 39. San Lucas 22, 39 dice así. Saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Sus discípulos le siguieron también. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Él se separó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Miren la oración de Jesús. Esto es Lucas 22, 42. Oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren qué interesante. Cristo no le quería morir. Cristo estaba enfrentando un problema grande porque Él le estaba diciendo al Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Estaba tan angustiado, la Biblia dice, sudó gotas de agua y sangre. Pero el versículo 43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más y más intensamente. Y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Esa era la angustia que tenía. Cristo sabía que venía la tortura, venía el maltrato, la humillación, las malas palabras, los insultos. Pero ese era el precio que se tenía que pagar para redimirme a mí y redimirlo a usted. Esos son los caminos del Señor. Son inescrutables. Los caminos del Señor para nosotros no son una cosa que sea fácil que entendamos, que la podamos analizar y entender. En esta tierra no. Usted le va a poder preguntar a Dios en la eternidad por qué se murió su hija, por qué se murió su hijo, por qué murió su esposa, por qué murió su esposo, porque usted no encontraba trabajo, porque usted estaba luchando contra todo y contra todos para poder subsistir en esta tierra. Solamente entreguémonos al Señor con fe. Obedezcamos lo que Él dice en su palabra. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Yo les voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios les guarde y les bendiga en mi mayor deseo y oración. Les invito a que tengamos una palabra de oración con el Creador para pedir su bendición en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tu misericordia es para siempre. Señor, gracias por tu palabra, porque tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Tú piensas con sabiduría, piensas con tacto, y tú eres firme, Señor, en las cosas, mientras que el ser humano es débil. El ser humano es pasajero, es transigente. Gracias por tu palabra. Bendice a tus hijos que en las redes del internet escucharon tu palabra. Envíeles tu bendición, extiéndales tu misericordia. Y no nos permitas, Padre, que el enemigo siga destruyendo más hogares y trayendo más enfermedades. Quédate pues con nosotros en este resto de sábado. Lo pedimos todo en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.